Saludos a todos. Vamos tratar hoy, como previsto, el proceso de la regeneración. Aí, si tienes preguntas, vas poniendo en el área de texto para que entonces podamos atenderlas en su momento. ¿Está bien? Bueno, este asunto nos reporta el día 18 de abril de 2010, cuando en el Congreso de Conmemoración de 100 años de nacimiento de Chico Xavier, en Brasilia, Bezerra de Menezes, por la psicofonía de Divaldo Franco, nos transmitió una orientación relativa a la situación que la Tierra está viviendo, informando que los espíritas reunidos en aquella ocasión en las cercanías de la Tierra, llegaban a la conclusión de que el planeta y sus habitantes estábamos adentrando el período de la regeneración. Ya hemos comentado sobre el asunto, cuál es el significado de esto, pero tenemos que rescatar algunas ideas para poder especificarlas hoy, para poder entender este proceso de regeneración. Hay personas que se quedan un poco así reacias con esta idea porque miran al mundo y piensan que no ha cambiado nada, todo sigue igual. ¿Cómo estamos en la regeneración? Si incluso estamos incluso peores. Pero no estamos peores, ¿eh? Esto es un análisis parcial y limitado. Nosotros no podemos ver esta cuestión evolutiva del planeta y nuestro propio proceso evolutivo dentro de un tiempo muy estrecho, porque si no, nos confundimos. Tenemos que mirar desde hace tiempo. Allan Kardec dice que para poder entender estas cuestiones evolutivas hay que no mirar solamente a la generación que estamos, sino las anteriores. Y ahí hacer una proyección de lo que está ocurriendo para poder tener idea de lo que va a pasar en el futuro. El hecho es que hemos avanzado mucho en el campo de la técnica, de la ciencia, en el campo del intelecto, pero infelizmente no tanto en el campo moral, como ya sabemos. Así que en este momento, aún estamos en transición y seguiremos en transición, porque el mundo de regeneración es un mundo en transición para alcanzar el peldaño siguiente. ¿Y cuánto tiempo lleva esto? No tenemos la más mínima idea, ¿no? Porque no depende simplemente de nuestro querer o de nuestra ansiedad. Es que tenemos que hacer ciertos trabajos, prepararnos, hacer ciertos cambios interiores y colectivos para que la idea de la regeneración se vaya concretando en la cabeza de las personas y en su sentimiento y en su comportamiento. Ahí está donde está el más grande desafío para nosotros. De esta manera, cuando empieza este período de regeneración, podemos utilizar esta imagen, que creo que ya conocéis, de que estamos al primer segundo del primer minuto de la primera hora de la regeneración, que entonces es medianoche y un segundo. Esta noche. Y la invitación, y es lo que vamos a examinar aquí, es de que cada uno comprenda, especialmente los espiritistas que estamos examinando esto, que comprendamos este proceso y que seamos agentes, promotores de este proceso. Ahí uno puede mirar y decir así, pero ¿qué puedo yo agregar? Yo no puedo hacer nada. Pero no nos olvidemos que una hormiguita hace muy poquito, pero cuando junta todas las hormigas, ellas llevan la colonia, se reproducen, se perpetúan. Así que si nosotros ponemos nuestro granito de contribución, ya entonces hemos dado lo que podemos.
Y si los demás también lo hacen, es en el conjunto que la cosa ocurre. No hay saltos repentinos, hay conquistas progresivas. De esto tenemos que convencernos y observar que nosotros podemos, pero aún dudamos mucho de esto. Vamos a ver si nosotros podemos, con el auxilio del espiritismo, vencer esta barrera de creer que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Estamos todos compromisados con el proceso. La cuestión es si aceptamos o no el compromiso. Si pasamos a actuar conforme el compromiso o no. Bien. Hay aquí una dicotomía que necesitamos examinar entre expiación y regeneración. Bueno, ¿en qué posición estamos? Examinando ahora cada uno a sí mismo. ¿En qué posición estoy yo? ¿Qué es necesario hacer para adentrar esta etapa siguiente, ir para este peldaño siguiente? ¿Cómo funciona este proceso de regeneración? ¿De qué forma esto ocurre en mí? ¿De qué forma esto ocurre en la sociedad? ¿De qué forma esto ocurre en el planeta? Vamos a ver. Para entender esto, vamos a intentar hacer un análisis. El análisis nos agarramos el todo y lo dividimos en partes para poder entender las partes y después juntamos todo otra vez para hacer una síntesis. ¿Está bien así? Vamos primero a entender las características de la expiación. ¿En dónde está esto? Está en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 3. Los itens de 13 a 15, más precisamente, para poder observar que ahí dice así: por las orientaciones que está ahí, deducimos una serie de, digamos, características de la expiación. Una de ellas es que en el periodo de la expiación, la mayor parte, pero la gran parte de los habitantes del planeta están con la conciencia dormida. ¿Qué significa eso? Que cuidan simplemente de lo que es material. Aunque tenga religión, la religión es pro forma. Es solo para constar, para que los otros sepan. Pero el compromiso del individuo no es compromiso. Porque compromiso, como dice Emmanuel, solo asumimos con el bien. Pero su relación es con las cuestiones materiales. Es preparar a los hijos para ser, no exactamente buenos ciudadanos, pero ciudadanos que sean, digamos así, que tengan éxito. Pero éxito en el campo material. Que tenga una buena profesión, que reciba un buen sueldo, y más o menos por ahí, ¿no? La escuela está preocupada en trabajar el intelecto del individuo para darle condiciones de competir y no propiamente de cooperar. ¿Está bien? Es el periodo de la conciencia dormida. El individuo no está despierto. Empieza de cuando en cuando uno otro a percibir y a hablar de la cuestión espiritual, y una parte de la sociedad va tendiendo para esta parte más espiritual, no de apariencia, pero de hecho. Pero aún es una parte pequeña. El sufrimiento es intensamente sentido. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Porque el horizonte es muy estrecho. El horizonte es la muerte del cuerpo físico, que nadie entiende. Y que no sabe para dónde va, aunque la religión busque explicar, pero no explica. Porque no deja claro. La idea de la vida futura es nebulosa. No es clara, no es objetiva. Entonces, en función de esta visión estrecha, todo lo que ocurre en el campo material repercute intensamente dentro del individuo. Así que el sufrimiento es muy intenso en todos los sentidos. Y la rebeldía es una característica. El individuo no se conforma, pero no puede, no consigue reconocer que es responsable por lo que está ocurriendo. Que la culpa no es del otro, que la responsabilidad es de él y del conjunto.
No asume. El egoísmo es acentuado. Cada uno por sí. Mismo dentro de la familia, las disputas, las peleas, las separaciones. El egoísmo es acentuado en este periodo de expiación. La subordinación más bien a la materia. Las personas entregadas a buscar la satisfacción material, los gozos en el campo de la materia. Y entonces los individuos se hacen esclavos de la pasión. Esclavos de las propias pasiones. Porque las pasiones les desvían del propósito espiritual, generan consecuencias y vienen los dolores reparadores para que el individuo pueda recapacitar. En este periodo el orgullo es acentuado. La envidia es un problema. El odio aún determina las relaciones, las disputas, las formaciones de los bloques, ¿no? De los partidos políticos unos en contra de otros, de los bloques de los países para defenderse de los otros. Más o menos por ahí, ¿no? Las relaciones sociales son basadas en la disputa y en la competencia. Infelizmente aún estamos viendo esto, pero vamos con calma, ¿eh? Vamos a examinar. Estamos hablando de la expiación. Calma. Bien. El materialismo práctico con el uso del nombre de Dios. Surgen los falsos profetas. Se gana mucho dinero. Da más dinero ser un falso profeta que trabajar. Aprenden la técnica y enseñan a otros que les pasan la comisión de lo que recaudan. Entras en la iglesia, entre comillas, y el sermón dura 2 horas. 15 minutos se habla del evangelio. Y los demás 1 hora y 45 para convencerte de que tú les das el dinero y estarás en el cielo. Es más o menos por ahí la expiación, ¿eh? ¿Está bien? Especialmente cuando ella va llegando al final. Surgen los templos suntuosos, ¿no? Que ya existían antes, pero ahora este periodo de la expiación es tremendo para eso. Los representantes de Dios en la tierra. Bueno, la felicidad no es de este mundo. Jesús ya lo dijo allá. Está en el Evangelio según el Espiritismo, muy claramente puesto ahí. La felicidad no es de este mundo. Estaríamos esperando que en 1800, cuando Allan Kardec codificó, ya la felicidad podría ser de este mundo, ¿no? Pero los espíritus dice ahí, está en el Evangelio según el Espiritismo, la felicidad no es de este mundo todavía. No es de un mundo de expiación y pruebas, no puede ser. ¿Cómo ser feliz en un mundo de estos? Bien. Ocurre agravamiento de las penas y prolongación de la expiación por la repetición de los comportamientos equivocados. Esta es la característica de la expiación. Vamos ahora, en este análisis que estamos haciendo, algunas características de la prueba en el periodo de la expiación. El planeta no era de expiación y pruebas. Cuando fue codificado el espiritismo, no estaba en transición de expiación y prueba para regeneración. Vamos a ver cómo son las pruebas en el periodo de la regeneración. También está en el Evangelio según el Espiritismo este mismo tramo, ¿no? Capítulo 3 y los ítems 13 a 15. Bueno, si el individuo está en el planeta de expiación y pruebas, y está más para pruebas que para expiación, entonces ya la conciencia está en despertamiento. ¿Queda claro eso? Quien está entregado a la expiación está en la conciencia dormida. Pero el que empieza a salir de la expiación y ya va pasando más por pruebas, está en conciencia de despertamiento. La conformidad con el dolor. El que está en expiación se rebela. Si el individuo se rebela, ya sabes. Si yo me rebelo, estoy en expiación. Pero si yo soy conformado, si yo acepto la prueba, si yo acepto la situación,
Si no reclamo, entonces es más fácil que sea una prueba. ¿Está bien? Bueno, pero aún puede manifestarse la rebeldía. Porque quien está saliendo de expiación y está en prueba, puede aún fallar. Y en una situación de estas, entonces, hay dificultades. Pero nosotros vemos, ¿no?, que en esta situación el individuo ya busca el altruismo. No propiamente la caridad aún, pero el altruismo ya empieza a interesarse por el otro, aunque sea para que los demás vean. Van surgiendo algunos que van despacito, entregándose a acciones de benevolencia. Esfuerzo para vencer el apego a la materia. Si el individuo está más para pruebas que para expiación, ya empieza a luchar para superar la atracción de la materia. Lucha para superar las pasiones. Las tiene, pero intenta controlarlas, encaminarlas de una manera más productiva. Hay el despertamiento para la necesidad de vencer el orgullo y los demás vicios. Aún hay orgullo, pero está luchando para dejar de serlo. Deseo de ser útil socialmente. Ya empieza a comprometerse con obras de acciones voluntarias, de dedicación al semejante, de buscar minimizar el dolor del otro. El despertamiento para la necesidad de vencer también a sus limitaciones. Necesidad de optar por el espíritu, venciendo la atracción de la materia. La materia le atrae, pero ya empieza a ir haciendo el esfuerzo para superar. La felicidad para él ya es un sueño, ya es una expectativa. En algunos momentos siente la felicidad. Ya empieza a entender cuál es el significado de ella. Y la identifica en las acciones que hace de bien al semejante. Empieza a despertar para lo que es el significado de la caridad. Puede entonces fallar, porque aún está en prueba, y puede tener que expiar otra vez, porque es un plano de expiación y pruebas. Pero aquel que supera la prueba y se va liberando de las necesidades de expiación, va para la otra etapa. Vamos a examinar ahora las características de la regeneración. No nos olvidemos que estamos haciendo un análisis, ¿eh? Dividimos aquí en 3 partes. Hemos hablado de las características de la expiación, las características de la expiación en un periodo de prueba, y ahora vamos para las características de la regeneración. La conciencia es despierta. El espíritu empieza a entender el futuro. Y nosotros espiritistas vamos al Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 2, y lo leemos con ansiedad, con el deseo de encontrar la respuesta que está ahí. ¿Cuál es la clave para entender el mensaje de Cristo? Es justamente entender qué es la vida futura. El espiritista busca eso y se siente feliz cuando otros hermanos que no son espiritistas también encuentran el camino. Va sintiendo alegría de ver otros que van despertando. Hay solidaridad en su deseo. El dolor es una bendición, pero sin masoquismo. No va a buscar el dolor, pero si el dolor llega, sabe que es su puerta de liberación. No se revela. Las pruebas entonces ocurren sin las pungentes angustias de la expiación. No es que no haya expiación, pero ya hay más prueba que expiación. Mucho más. Y cuando está en expiación, en esta etapa, el individuo ya se comporta con aceptación sin rebeldía. Porque si se rebela, sintoniza con la expiación. Y cuando sintoniza con la expiación
y no sale de la situación, no puede quedar en el mundo. Tiene que ir a otro plano porque no está sintonizando con los propósitos de elevación, sino de manutención de la situación anterior. Así que hay la búsqueda de entregarse al bien del prójimo o del próximo, yo qué sé, más del prójimo, ¿no? Para aunque esté próximo, que lo haga prójimo. ¿Está bien? Y esto para él es una meta constante, es un desafío que sigue todo el tiempo. Bueno, aún hay la sumisión a las leyes de la materia, porque sigue teniendo cuerpo de carne. Aún está sujeto a las limitaciones del campo material, pero la materia ya no le provoca esta atracción que era anterior tan predominante, ¿eh? Libertad con relación a las pasiones desordenadas. Sigue teniendo pasiones, pero no son desordenadas, descontroladas, que le llevan a cometer equivocaciones. Exención del orgullo. Ya logra vencer el orgullo. La envidia, el odio ya no hace parte más de su comportamiento, ni de sus pensamientos, de sus sentimientos. Hay una perfecta equidad en las relaciones sociales. Ya no más las disputas, las manipulaciones de los que se dicen progresistas y quieren acabar con la familia, por ejemplo. Que quieren ser progresistas porque quieren que los niños hagan sexo con ellos. Y llama esto de progreso. Les digo que esta clase de individuos no puede seguir en un mundo de regeneración. No pueden. Así que ellos saben de esto, están loquitos para dominar los medios de comunicación y convencer a la gente de que están ciertos, que están correctos. ¿Eh? Entonces, las relaciones sociales, ellas tienen equidad no por imposición externa, pero por convicción interna de cada uno. El individuo, al ver el otro que sufre, se conmueve de compasión y se dirige para él, para la solución del problema. Porque sabe que no puede ser feliz si el otro es infeliz. Reconocimiento de Dios y encaminamiento hacia Él. El esfuerzo para identificarse con las propuestas, los propósitos de la ley divina. No hay aún la felicidad perfecta, pero el individuo ya va reconociendo más estos estados de felicidad. ¿Y qué es lo que les provoca? ¿Qué es lo que da la garantía de una felicidad más permanente? La felicidad aún no es perfecta porque siguen las luchas, las dificultades. En este periodo de regeneración, prepondera el bien, pero aún hay el mal. Cuando lleguemos más adelante, entonces va a preponderar el bien. El hombre aún es falible, aún puede cometer equivocaciones. No podemos tener ilusiones de que la cosa va a saltar de un momento para otro. Bueno, para entender el proceso de regeneración, después de ver estas tres partes, vamos a recordarnos de la lección 90 del libro Fuente Viva. Es fácil de recordar porque tiene 180, es de la mitad. Son 180 lecciones, justamente la 90. Se llama Varonilmente. Emmanuel hace un análisis muy interesante, diciendo que es muy natural que después de cometer una equivocación, que es llamado de error en la religión pecado, es natural que el individuo se sienta arrepentimiento. Es natural. Bueno,
Primeiro vamos examinar isto. Será que há pecado? Não há pecado. Isto foi uma criação para manipular a la gente, para que estuviéramos dependientes de los que querem dominar. E eu estava nisto, não? Aí atrás, criando isto para dominar a la gente. Que tonto fui. Ao invés de aprender a dominar a mim mesmo, queria dominar a los outros. Como é que um idiota tonto que não se domina a si mesmo domina a los outros? Então, de mim, pode falar assim com tranquilidade, verdade? Ser duro comigo mesmo. Então, e naquele período, que mais era senão um tonto? Assim que ele que não se autodomina, como pode dominar os processos ajenos? Só vai causar transtorno, provocar dolores, ser instrumento da expiação ajena. Assim que não há pecado, porque não há culpa. Em el dicionário, vai ser só um dicionário recordatório em futuro. Culpa, palavra em desuso. Pecado, palavra em desuso. ¿Está bem? Porque o que há é responsabilidade. Quando somos responsáveis, nós não temos necessidade de que outros resolvam nosso problema. Nós percebimos que hemos cometido uma equivocação, vamos então assumir e vamos lutar para solucionar. É o que disse Emmanuel. Porque ele disse: se a persona aún pensa que cometeu um pecado, entra em um processo de culpa, empieza entonces a autopunirse, não cree que pueda resolver o problema por si mesmo, necessita de outros para resolver seu problema, se siente um inútil e passa a sentir autocomiseração, sentir lástima de si mesmo, entra em depressão, em estados de esquizofrenia, de síndrome de pânico, e aí vamos. Que mais? Todas estas coisas negativas da personalidade que le pone para abaixo, que se tumba e não consigue levantar-se, outro tem que ir aí a levantar-le, porque senão não sale. Então, Emmanuel disse: há estes dois caminhos. Cometiste uma equivocação, arrepentir-se é o primeiro passo. Agora, cuidado com o segundo, porque se o segundo é o caminho da culpa, vamos entrar por todo isto que hemos descrito. Pero se elegimos o outro caminho de la responsabilidade, então nós examinamos a situação. Me he equivocado, de hecho. Não deveria de haberme equivocado, pero não vou a perder tempo culpándome. Lo que vou a hacer es buscar caminhos de reparação de isso. E como eu sou limitado e não puedo, então eu vou a preparar-me para isso, orar, pedir auxílio, confiar em mi mentor espiritual, mi ángel de la guarda, que me vai dar auxílio, e aguardar a oportunidade da reparação, porque às vezes não temos condições de reparar de imediato. Eu quero reparar e vou aí, como não estou preparado, hago pior que havia feito todavia. Há que ter paciência, aguardar, auto-perdonar-se e esperar, ler, estudar, buscar fazer coisas úteis para ir preparando-se, orar por las pessoas implicadas em la situação que nós hemos causado o transtorno e aguardar. Algum dia a vida nos põe na situação. E aí nós, então, actuamos no sentido positivo. Les vou dizer que uma vez eu cometi uma equivocação com uma pessoa e em um momento não supe o que fazer. A situação estava aí delante de outras pessoas e ele me mirou e me disse: "Pero não creio que me has hecho isso." Pero seguiu, não? E aquela situação, e eu me puse a orar, a pedir auxílio e sentia que ele tinha um certo rechazo em relação a mim, não? Já tinha antes, depois disto quedou pior, não? E orando, um dia nos encontramos em el pasillo de uma instituição espírita.
Yo le miré y le dije, ay, Dios mío, qué bueno encontrarte. Esperaba tanto por esta oportunidad. Quería pedirte perdón. Solo ahora tengo condiciones. Y te pido que me perdone por no haberte dicho esto antes, pero yo no tenía condiciones. Así que aquí estoy para pedirte perdón. Él me miró, quedó sin saber qué hacer. Yo entonces abrí los brazos, él también, y nos abrazamos. Y no nos convertimos en amigos, ¿no? Pero somos amigos. Ya una barrerita se... Y no es mérito personal, es lo que enseña el espiritismo. Entonces, ¿qué es el proceso de la regeneración? Bueno, necesitamos hacer un resumen desde el comienzo, así muy rápidamente. Está en el libro de los espíritus las cuestiones 114 a 127, la progresión de los espíritus. Si queréis apuntar después para ver o guardar isso aí de memoria, 114 del libro de los espíritus. La progresión de los espíritus. En la 115, dice que nosotros somos todos espíritus creados simples e ignorantes y sometidos a pruebas. Es ahí donde está la igualdad entre todos, porque Dios nos criou de la misma forma, todos, simples e ignorantes, e nos deu as pruebas para passar. A partir de aí, nós vamos desarrollando, mais ou menos rapidamente. Pero por el simple hecho de nos brindar las pruebas, de la forma como nosotros actuamos ou não, já se caracterizan las diferencias entre nosotros. Es como si agarraras una hoja en blanco y tiraras unas agua. Las goticas caen. Ya caen distintas, diferentes, unas de las otras. Están compuestas de lo mismo, pero y ya estarán en un medio ambiente con el cual va a actuar, del cual va a recibir influencias, a las cuales va a ceder o no. ¿Está bien? Así que ahí ya dice así en la 115A, los dóciles evolucionan más rápidos que los rebeldes. Aí já empezamos a perceber o que passa com nós outros. Los rebeldes se rezagan. ¿Está bien? En la 122 dice así, que el espíritu en esta situación puede aceptar las orientaciones de los hermanos más viejos o seguir las influencias de los desequilibrados. Estará entonces en las pruebas, recibiendo influencias positivas y conviviendo con aquellos que son desequilibrados para forjar, para aprender a desarrollar sus propios potenciales. Bueno, si prevalecen las elecciones conforme a la conciencia, la evolución se da más rápida. No nos olvidemos que la ley divina está inscrita en la consciência, desde o princípio. Conforme vai desarrollando a consciência, vai travando contato com a lei divina e surge a responsabilidade. Hasta então não há responsabilidade. A responsabilidade surge em função do conhecimento que tem. E se atua conforme, va bem. Se não atua conforme, genera as problemáticas. Bueno, eu vou projetar muito rapidamente aqui, porque he dicho así, si prevalecen las elecciones conforme a la conciencia, todo camina bien. Pero si prevalece el interés personal, vamos a ver qué es lo que ocurre. Persistencia. Bueno, voy a poner así. Estáis viendo, ¿no? Si prevalece el interés personal. ¿Todos veis la pantalla? Sí. Bien. Veamos lo que pasa. Uy, el interés personal es el gran problema.
porque es de donde surge el egoísmo. ¿Está bien? Si entonces prevalece el interés personal, va a surgir el egoísmo. Con el surgimiento del egoísmo, el individuo empieza a mirar para sus necesidades, ignorando las de los demás. Empieza a creer que él tiene derechos, olvidado de que todos tienen derechos. ¿Qué ocurre? Es que este individuo pierde la fe. Pierde la fe en sí mismo primero. Pierde la fe en los demás. Pierde la fe en Dios. Fe en términos de confianza, pero también de fidelidad. Porque cuando el individuo se entrega al interés personal que genera el egoísmo, ya no es más fiel a sí mismo. Es el primer acto de infidelidad que comete en contra de sí mismo, de sus propios intereses reales. Porque empieza a generar intereses ficticios. Va entonces tener su visión limitada al horizonte corporal y temporal en el cual está inserido. Como ya no confía en Dios, con el tiempo de tanto convivir con, empieza a dudar que Dios existe. Surge la inseguridad. Ya no confía en Dios, no confía en nadie, no puede confiar en sí mismo porque se ve incapacitado, pero no quiere admitir, empieza a generar ciertos comportamientos. El miedo de desconocido va generando en él unas ciertas características psicológicas y entonces va a haber un predominio de la naturaleza corpórea. Empieza a se apegar a las cosas transitorias del mundo como factores de felicidad. Prevalecen las malas inclinaciones. Ya no escucha a los buenos, pero sintoniza con los que están desequilibrados porque también está en desequilibrio. Y siente la necesidad de la autoafirmación. Necesita prevalecer entre los demás. ¿Cómo va a ser esto ahora? Porque se convierte en un campo de batalla, es una guerra entre aquellos que están viviendo como él, porque ahora está más en un círculo más pequeño, porque el mal que va generando le va circunscribiendo al propio círculo del mal. Y ahí se presenta el orgullo como un factor de autoafirmación. Yo soy. Y el culto a la personalidad, que le lleva a alejarse cada vez más de la esencia, de la cual se está alejando cada vez más. Ahí entonces empieza a surgir las asociaciones por afinidad e intereses mutuos con los demás que están en el mismo proceso. Ya empiezan las manipulaciones de dominación y va creciendo esto hasta surgir entonces los grupos que se apoyan mutuamente en contra de los otros. Y surge la política. Y surgen entonces las relaciones religiosas, en que el culto no es hacia la divinidad, que es una disculpa, más bien es un culto hacia los representantes supuestos de la divinidad. Las pasiones son exacerbadas en este periodo. Hay una mutua explotación. De cuando en cuando surge un ídolo, pero que naturalmente está siendo utilizado por otros para hacer ganancias. Y así sucesivamente. La mutua exploración en todos los sentidos. El sufrimiento es la característica que va entonces prevalecer para el despertar de estas criaturas, nosotros mismos. Arrepentimiento. Y ahí entra el proceso que hemos descrito. Remordimiento y autopiedad normalmente. Pero viene la expiación para quitar, resolver las problemáticas. Y surge la oportunidad de la reparación, del despertar,
de hacer una opción distinta después del arrepentimiento, que no es simplemente la autopunición, sino de la búsqueda de la reparación. Se somete a las pruebas. Miren que está volviendo al comienzo. Allá al comienzo, a las pruebas otra vez. Después de todo esto. Y con las pruebas es la oportunidad de la educación moral que no hizo al comienzo, en la oportunidad inicial. Y la preponderancia, entonces, finalmente, del espíritu sobre la materia. Y ahí se completa el proceso de la regeneración. ¿Quién tiene que regenerarse? El que se desvió del camino. El que no se desvía del camino no tiene necesidad de regeneración. ¿Es así o no es? Así que vamos a la conclusión a ver si hay después alguna pregunta. Arrepentimiento, expiación y reparación constituyen las tres condiciones necesarias para borrar las marcas de un engaño y sus consecuencias. Está en el cielo y el infierno, Código Penal de la Vida Futura. Si quieres estudiar, apunte. Cielo y el infierno, Código Penal de la Vida Futura. Es maravilloso. Lo que estamos hablando aquí tiene profunda raíz en esto que buscamos en Allan Kardec. Y entonces viene la superación de las pruebas en condición fundamental para su desarrollo espiritual, su crecimiento. Entonces el espíritu vivencia tiene una vivencia plena de la ley de justicia, de amor y caridad, que es condición indispensable para su regeneración y para su plena integración en los propósitos de la vida, que es servir en el campo del Señor. Espero que haya auxiliado aqui, ¿no? Esto que hemos comentado, y estamos abiertos ahí, Mercedes, a las preguntas que la gente tenga. Muy bien, pues ya sabéis, ahora viene el espacio de cualquier inquietud, cualquier pregunta que os surja, se puede realizar, que Carlos está dispuesto. Eu vou bromear com vosotros, não veo nenhuma pergunta, significa que habéis compreendido todo, não? Ou não habéis compreendido nada. Quem não pergunta é porque compreendeu todo, não compreendeu nada. É broma, não? Vamos allá. Carlos, yo tengo una inquietud personal. Sí, Montse. Si por ejemplo, yo tengo una enfermedad crónica, ¿no? Y bueno, pues yo pensaba que era una expiación a algo de una vida pasada. Y antes me rebelaba contra esa enfermedad porque me limita. Pero si una vez que he empezado con el espiritismo a comprenderlo, el por qué me está pasando, y ya no me rebelo, ¿pasa de ser una expiación a una prueba? ¿Pasa de un estado a otro o no? ¿O bueno, eso no funciona así? Me quedo ahí esa duda. Mira, toda expiación es una prueba, pero ni toda prueba es una expiación. La pregunta de Montes es muy buena, ¿eh? ¿Habéis puesto atención en eso? Entonces, toda expiación es una prueba, Montes. Pero ni toda prueba es expiación. La prueba puede ser para que el individuo pueda crecer simplemente. Y la expiación ya tiene en sí una prueba. Cuando entonces comprendiste el espiritismo, ¿no? Como pusiste en el ejemplo, y pasaste a conformarte con todo, estás aceptando la expiación, que en sí es una prueba, y te estás liberando. Y a depender de cómo actúas delante de la cosa, no es solo de conformarse, es de no se autolimitar por cuenta del problema. No sé si ya habéis visto personas que nacen a veces con muchas limitaciones, sin brazo, a veces sin pierna, o pierde la pierna en un accidente, pero es un individuo que se supera, que incluso funciona como ejemplo para otros.
Estou falando disso, não, Montse? Não importa qual é a limitação que tenhamos, a dificuldade que se nos presente, que seria uma expiação na situação, ela é para nós uma oportunidade. Não só de suportarla, sem reclamar, sem nada, pero de superar a limitação que nos impõe, haciendo-nos úteis hacia os demás. Ser, muitas vezes, incluso em la convivência, de alguém chegar e dizer, Deus mío, pero com todo esto, tu sigues sonriendo, te veo sempre feliz, sempre contenta. Isto já é uma influência muito positiva. ¿Está bien? Sí, fantástico, gracias. Bueno, pues agradecimientos. Eu só para explicar um pouquinho mais, não sei se é a palavra em espanhol, só para cutucar um pouco mais. Não há pergunta tonta, Há gente que diz assim, não vou perguntar que isto é muito tonto. Não existe isto. A vezes tu duda é uma dúvida que a outra pessoa nem sequer ela tuvo todavia. E quando ela apresenta, a pessoa, oh! Assim que se algo se te apresenta como dúvida, se aproveita. Si no hay, Mercedes ya va a cerrar. Quería cerrar ya. Pues sí, porque no, que ahora mismo solamente hay agradecimientos y, como dice Marta Salazar, que si queremos más claridad podemos apoyarnos en el libro del cielo y el infierno. Está más agradecimientos en el área de texto. Muy bien, Marta. Bueno. Ahí podemos leer y podemos leer también la obra de Manuel Filomeno de Miranda, que está hablando de este periodo, ¿no? Desde el amanecer de una nueva era, ¿no? Que viene allá de atrás. Entonces, son varios libros que nos van auxiliando a entender este proceso de transformación ahí para el periodo de regeneración. Edith pregunta que cuánto tiempo puede llevar nuestra regeneración. No entendí, Mercedes. ¿Hablaste algo? Edith, que pregunta, ¿me estás escuchando? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. ¿Que cuánto tiempo puede llevar nuestra regeneración? Muy difícil de prever, ¿no? Porque las transformaciones generales, como dice Kardec en la Génesis, ellas están previstas y van a ocurrir, pero los tiempos son relativos porque dependen en el campo más restrito del indivíduo, de la familia, de la comunidad en donde vive, depende del libre albedrío. Así que adentramos la regeneración. Y ahí tenemos un periodo que va a ser más corto o más ancho, más largo, a depender de lo que hagamos. Así que puede variar entre 500 y 1000 años, por ejemplo. Nosotros entramos en pruebas y expiaciones hace 2000 años. O más. Y ahora recién estamos saliendo de eso. ¿Cierto? Así que puede tomar pero a la medida en que avanzamos, va ocurriendo un progreso cada vez más rápido, que sale, ¿no? de la proporción matemática para una proporción geométrica, cada vez más rápido. Así que depende de nosotros. Hay una otra ahí, ¿no? Sí, dice que el interés personal, ¿cómo poder identificarlo o quitar esa careta? Ajá. Bueno, ¿qué ocurre? Si en las situaciones que estoy pienso primero en mí, ya hay interés personal. Si cuando me voy a servir, yo miro y me quedo en duda, si yo agarro el pedazo que es más grande o el más pequeño, en cosas simples, si yo en algún momento pienso que yo soy más bonito que los demás o que yo tengo cualquier característica que es mejor que los otros, solo algunos ejemplos, ¿no? El interés personal es alguna cosa que es a veces subrepticia y nosotros no percibimos, porque estamos tan acostumbrados que parece natural.
Parece natural, pero no es. Así que, ¿cómo liberarse del interés personal? Interesándose por el otro. Mira, ¿qué ocurre? Es muy buena esta pregunta también para cerrar la idea. Allan Kardec dijo que fuera de la caridad no hay salvación. ¿Cierto esto? ¿Correcto? Muy bien. Fíjense, para ser caridoso, ¿qué tiene que hacer la persona? Renunciar, ¿no es así? Si va a dar algo para alguien, tiene que renunciar a aquella cosa para dar para el otro. Si él quiere auxiliar a una persona que está enferma, por ejemplo, dedicándose a la persona, va a tener que renunciar a cuidar de sí, a estar egóticamente cuidando solo de sus intereses, está cuidando del interés del otro. Así que la caridad es la antítesis del interés personal. Es el otro extremo. Para ser caridoso tiene que desprenderse, tiene que ser desinteresado de sí. Y es por esto que la caridad es la condición de la salvación. Porque mientras tengamos interés personal, es ausencia de confianza en Dios. Y es, de alguna manera, pensar que nos valemos por nosotros mismos. Cuando estamos totalmente dependientes de Dios. Ni sabemos si yo termino esto, si antes de terminar no me caigo aquí como una compañera estos días para atrás. Estaba hablando con la otra por el teléfono. Y la otra escuchó un blup. Y silencio. La otra había desencarnado. Se cayó hablando al teléfono. Así nosotros no sabemos lo que nos va a pasar. No somos dueños del cuerpo que tenemos. ¿Qué pretensiones tenemos nosotros de decir que ni Dios existe o no tener confianza en Dios? Entonces, Dios es nuestro Padre, hace todo lo que hay de mejor para nosotros. Incluso si nos invita a salir del cuerpo ahora, es porque esto es lo mejor para nosotros. ¿Por qué temer la muerte, por ejemplo? Temer la muerte es interés personal. Miren cómo el interés personal está arraigado terriblemente en nosotros. Porque es ausencia de confianza en Dios. ¿Cómo vencer? Orar y nos entregar en las manos de nuestro Padre. Entregarnos a Él. Es trabajar por el bien del semejante en toda la oportunidad que nos venga. ¿Está bien? Muy bien. Ahí estaría un poco contestada la pregunta que hacía Xiomara, que decía, al estar la persona inmersa en el dolor por esa causa, ahí estaría también el interés personal. ¿Cómo hacer para ayudar? Sería un poco ahí, engloba un poquito la respuesta, ¿no? Sí. Luego, por otra parte, Edith nos pregunta si podríamos tener oportunidad de regenerarnos en otros planetas más avanzados. Vamos a ver. Primero, la de Xiomara, ¿no? A veces estamos inmersos en el dolor porque lo superdimensionamos. Mi problema es el mayor del mundo. Cuando encontramos a alguien que nos viene a contar un problema, queremos que termine luego para decirle cuál es el nuestro, que es mayor que el de él. ¿No es? Entonces, normalmente nos sumergimos y nos anulamos en el dolor. Cuando el dolor en realidad es un desafío para el esfuerzo de superación. Lógico que hay situaciones que no podemos. Entonces, nos entregamos con mucha tranquilidad y confianza en Dios. Pero normalmente podemos no dejarnos anular por el dolor. E incluso en el mismo dolor nuestro, ser útil a los demás. Esto no es fácil, ¿no? Pero es un ejercicio, Xiomara, un ejercicio. La forma de auxiliar a nosotros mismos cuando estamos así es no superdimensionar los problemas que tenemos. Ellos son problemas reales, están ahí. El dolor es real, pero tiene su dimensión.
não necessitamos aumentar isto para nulificar-nos em el esforço de autossuperação e de auxílio ao semelhante. Edith, se nós já conseguimos acompanhar o progresso do planeta e nos quedamos em la Tierra, em este momento em que adentra a regeneração, e não vamos a um mundo inferior, já é um ganho muito grande. Está bem? Pero sí que podemos ir a outros planetas melhores. Allan Kardec disse isso. ¿Estás insatisfeito? ¿Não te gusta a Tierra? Mejórate. Perfeccionate. E irás para um mundo melhor. Pero hay que tener muito cuidado com esto. Leyendo André Luiz, encontramos a situação de los dos que queriam ir a mundos superiores e creiam que já estavam listos para isso. E les han perguntado se recordavam de todo o que havia passado antes. Não nos recordamos, pero de todo o que recordamos já hemos resolvido todo. Então, les enviaram para ser recuerdo induzido por el magnetismo de algumas coisas que eles não recordavam. A coisa era tão grave que haviam travado, não se recordavam porque não queriam recordar. E quando então se recordaram, que foi o que pediram? Reencarnar en la Tierra de inmediato. Así que no sabemos. Algunos pueden ascender a mundos superiores, pero una buena parte ya es una gran felicidad poder seguir en el planeta que adentra el periodo de la regeneración. ¿Está bien? Muy bien. Se terminó. Muchas gracias por la atención, por la oportunidad de estar juntos. Y que Jesús nos siga amparando y asistiendo, Mercedes. Es contigo. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Por nada, ya pedirte que termines cerrando con una oración, que te agradecemos muchísimo tu esfuerzo. Muy bien, vamos allá entonces. Divino Maestro Jesús, nuestra gratitud, Señor, por esta oportunidad, por la oportunidad en esta encarnación que tenemos todos los que estamos aquí en esta sala virtual de conocer el Espiritismo. Nuestro agradecimiento, Señor, por la bendición de la vida que Dios nos brinda y la oportunidad que nos da de nosotros mismos, por el esfuerzo, construir nuestra propia evolución espiritual, com humildade e perseverança. Agradecemos a bendição de poder contar com o Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, por el amparo de los benhechores amigos, por este reencontro de pessoas interessadas em progressar, em evolucionar. Oramos por todos, Senhor. Por todos nosotros que estamos reunidos, por nuestros familiares, por todos los que hacen parte de este centro y que no están aquí con nosotros hoy. Pero oramos también por todos nuestros hermanos de humanidad, muy especialmente en este periodo de pandemia, en que los dolores se intensifican, los desafíos son grandes. Es el momento del despertar para la humanidad, que estaba acomodada, sabemos, Señor, en las conquistas de la técnica, de la ciencia y los avances en el campo material. Pero ahora llegó el momento de la reflexión, de la meditación, de la búsqueda de la interioridad, del autoconocimiento y de nuestra integración en los propósitos más nobles de la vida, que no estamos en este mundo transitorio como si fuera él permanente. Que podamos despertar para esta realidad espiritual que nos invita a, de hecho, construir los tesoros donde el campo material no los puede destruir. Vibramos, Señor, sentimientos de solidariedad para con nuestros hermanos en humanidad. Y queremos ser útiles, Señor, a pesar de nuestra inferioridad, de nuestra pequeñez. Tenemos la esperanza de saber aprovechar las oportunidades de ser útiles, de ser fraternos, cooperadores. Y pedimos a los buenos espíritus que nos amparen en este sentido
que nos inspirem, que nos auxiliem, que não nos faltem, Senhor, em los momentos de definição, para que não nos entreguemos a nossos hábitos anteriores e vacilemos em la hora del testimonio. Muy agradecidos, Senhor, nosotros cerramos este encuentro de hoy en la esperanza de poder seguir contando com as oportunidades de aprender e viver melhor. Graças, Senhor, graças a Deus.